Ezra Chabot, te mando un abrazote, buen día, qué honor poder tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Luis, buenos días al auditorio. Así es, finalmente el próximo miércoles en la reunión de la CONAGO, estos 10 gobernadores, fundamentalmente panistas, por ahí un priista y otro todavía del PRD, Silvano Aureoles, pues aparecen como parte de lo que podríamos llamar una alianza que tiene que ver fundamentalmente con un intento de generar un contrapeso. Más allá del pleito contra López-Gatell, el problema se centra en el tema de los recursos, de recursos que tienen que ejercerse precisamente con el tema de salud, pero también con otros temas en donde la centralización que se ha generado en esta administración está produciendo fundamentalmente una ausencia de la capacidad del propio gobierno estatal para cumplir con sus obligaciones. Se trata fundamentalmente de una queja con respecto al gobierno central, un gobierno que ha tenido la suficiente capacidad como para concentrar no solamente poder, sino también recursos, y para abrir y cerrar la llave de manera bastante discrecional. No es nuevo, por supuesto, esto, lo habíamos tenido, es cierto, en las últimas administraciones, pero cada vez con mayor capacidad por parte de los gobiernos estatales para ejercer el gasto. También hay que reconocer, por supuesto, que uno de los problemas centrales de la democracia mexicana fue que los gobernadores se mostraron durante muchísimos años como aquellos virreyes, como aquellos que ejercían el gasto en forma totalmente discrecional también, y que a partir de ello pues generaron gastos que no pudieron nunca pues justificar. Ahí está pues, la debacle priista fundamentalmente de la administración Peña, en donde son gobernadores precisamente los que hoy están opresos o ahí sentados en el banquillo de los acusados como parte de de este abuso del poder. En este contexto hoy los gobernadores se sientan con el presidente de la República el próximo miércoles, pues proponiendo en la mesa de discusiones lo que sería una situación verdaderamente dramática, la ausencia precisamente de recursos, la ausencia de lo mínimo para poder operar en medio de la pandemia, en medio de una situación que les ha dejado las arcas totalmente vacías, y en donde esta idea de reconstruir el pacto fiscal, o sea, el reparto de recursos en donde estados ricos financian a estados pobres, hoy los estados en general dicen estamos en una condición en donde la ecuación que reparte dinero tiene que modificarse porque ya no tenemos capacidad para hacerlo. El problema es muy grave porque es cierto, ya no tienen capacidad, quieren cobrar impuestos estatales. Esto también genera un problema político interno en medio de una situación en donde el gobierno federal también ha conseguido, cierto, pues obtener recursos extraordinarios de cobrarles impuestos a quienes les había perdonado anteriormente, pero esto no le alcanza. No alcanza en el plazo más cercano, y obliga a plantear eventualmente una reforma fiscal, algo que hoy en medio de la pandemia por supuesto no aparece ahí en el escenario político y económico. Sin embargo, las arcas empezarán a moverse de manera negativa, de manera tal que esta situación tendrá que pues fijarse muy claramente en esta discusión que llevarán a cabo el próximo miércoles. Una enorme tensión seguramente es la que se generará, y básicamente el pleito famoso entre la Secretaría de Hacienda y los gobernadores en esta ocasión se verá muy acentuado a partir de esta nueva realidad. Un país que se está quedando, por supuesto, sin recursos, producto de la pandemia, producto ya además de políticas fiscales anteriores que terminaron por reducir el crecimiento y con ello la capacidad, la cantidad de dinero que tiene el gobierno mexicano, el gobierno federal, para poder gastar. Una situación sin duda grave que estaremos teniendo que afrontar en Claro. el corto plazo, Luis. Finalmente, Ezra, déjame preguntarte desde tu punto de vista, digo, hay gobernadores que son todavía más radicales, más fuertes, más duros en sus posturas que otros dentro de esta alianza de gobernadores que incluye Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Michoacán, Colima y Chihuahua, la alianza federalista. ¿Ves después de esta reunión que se antoja tensa, que se antoja complicada,
quizá el rompimiento ya de algunos estados, lo vimos la semana pasada cuando tuvo que intervenir ahí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para amainar un poco el tema del rompimiento con Hugo López-Gatell. Dos gobernadores, Tamaulipas, Nuevo León, levantaron la mano y dijeron, a ver, nosotros ratificamos que queremos que López-Gatell renuncie. En el caso de López-Gatell, pero tienes toda la razón, a ver, son 4 puntos lo que exigen, estamos hablando del más importante, el de recursos. ¿Ves un rompimiento de algunos gobernadores después de esto? Mira, es muy difícil que se dé un rompimiento cuando se trata básicamente de dinero, de recursos que de una manera muy clara los estados no poseen y que no pueden de la noche a la mañana instrumentar un sistema de recolección pues propia, de poner impuestos estatales y sustituir los federales, imposible. Y en ese contexto lo que pueden hacer es simplemente presionar como se hacía en el pasado, o sea, diciéndole a la gente a la que no le pueden pagar, a la que no le pueden finalmente surtir de recursos, pues váyanse a la Ciudad de México y protesten allá. Estas, recuerdas, enormes manifestaciones que llegaban desde distintos lugares a la Ciudad de México para pues tratar de resolver aquí lo que no les resolvían en los estados y generar una mayor tensión. Sin embargo, hay que recordar que entramos en un año electoral, Luis, y eso no se puede descartar. El hecho de que en medio de las campañas electorales esta bandera, la bandera de, pues no digo el rompimiento, pero sí el acusar abiertamente al gobierno de Morena de ser el responsable de la falta de recursos, se convierta en la constante y el gobierno, por supuesto, acusar a los partidos políticos de intentar pues chantajearlo con la bandera de precisamente la falta de recursos. Se convierte ahora no solamente en la posibilidad de una negociación para pues resolver el problema, sino en un conflicto político que tiene que ver con lo que ya empezamos, una campaña electoral en medio, por supuesto, de un discurso no de compromiso, no de llegar a un acuerdo, sino de polarización, de ver aquí quién tiene la culpa de lo que está sucediendo en el país, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo, te seguimos como siempre ahí en tus redes sociales en @EZChabot. Un gusto escucharte, Ezra. Gracias, buenos días, Luis, buenos días, Luis.